Señor, saludo para todos. Que el Señor le continúe bendiciendo en esta hora. Amén. Queremos hablar de el caso de este conocido cantante llamado J.A. o José Antonio, brasileño, nacido, criado en el Evangelio, eh, cantante desde los 3 años. A los 6 años comenzó a viajar. A los 13 o 12 años fue donde prácticamente el mundo lo conoció en un reality show. Cantó una canción y de ahí para adelante pues el resto es historia. Este asuntito es un poco delicado. Hay que mirarlo de diferentes puntos de vista. Número uno, no vengo a justificar ningún tipo de pecado, ya que el pecado no se justifica de ninguna manera. Pero nosotros como iglesia tenemos que aprender a discernir una cosa de otra. Por ejemplo, una persona que está en la iglesia y que persiste en pecar, Pablo dice, repréndelo delante de todo para que los demás teman. O sea, cuando hay una conducta negativa, lo vemos el apóstol Pablo que hizo la iglesia de Corintios, un caso de inmoralidad, y el apóstol Pablo lo corrigió públicamente. Fue duro con el pecado, lo erradicó de la iglesia, ¿verdad? Pero hay otro tipo de conducta, otro tipo de acción que la iglesia debe seguir cuando una persona es sorprendida, un acto de adulterio, un acto de pecado. Y quiero leerle Gálatas capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice así la poderosa palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido, alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos a los otros, las cargas a los otros, cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno lleva su propia carga. El que es enseñado de la palabra, haga partícipe en todo cosa buena al que lo instruye. Nadie os engañe, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces una cosa es reprender duramente una conducta negativa dentro de la iglesia que puede contaminar el cuerpo de Cristo, y otra cosa es cuando alguien es sorprendido, cuando alguien confiesa un pecado. ¿Cuál es lo que debe seguir la iglesia? Lo que debe seguir la iglesia es restaurarle con espíritu mansedumbre. Nosotros podemos analizar este asunto de diferentes maneras. Número uno, analizando el punto ministerial. Punto ministerial. Comenzó a cantar a los 3 años, creo que tiene 20 y tantos años. Y lamentablemente la preparación y el fundamento del cual nosotros debemos cavar y ahondar para que cuando vengan las adversidades, no solamente las adversidades como creyentes, tentaciones, luchas y batallas, sino cuando uno llega al ministerio, nosotros poder resolver o llegar a un estado al ministerio. Por eso que el apóstol Pablo, cuando habla del ministerio, habla de unos requisitos. No es que Dios está buscando gente perfecta, pero para llegar al ministerio tiene que haber una preparación. Dice que sin irreprensible, sin doblez, y unas características de las cuales yo creo que debemos llenar esos requisitos, porque, fíjense bien, si vamos a hablar del ministerio terrenal de Jesucristo, Jesucristo llega al ministerio a los 30 años, muchos dicen que fueron 3 años y medio, otros dicen que fueron poco más, pero lo cierto del caso es que fue poco, pero sí hubo una preparación extensa para luego ser lanzado al ministerio, y eso tiene un motivo de que nosotros podamos ahondar, podamos hacer una zapata sólida, no solamente hablando teológicamente, sino una vida espiritual sobre el cual cuando vengan las pruebas y las tentaciones nosotros podamos permanecer firmes, porque esto implica también que no solamente el creyente está propenso a caer, sino cuando alguien Dios lo levanta y es un ministerio influyente, eso puede llevar las consecuencias de que otros se han inspirado a seguir la conducta de estas personas, porque lamentablemente el ministerio hoy en día ha sido distorsionado. El ministerio hoy en día, especialmente aquellos que cantan, puede ser tomado como artistas cristianos.
Y este concepto de artista cristiano, la iglesia debe entender que eso no lo habla en ningún lado de la Biblia. También otra cosa que debemos considerar es que prácticamente la iglesia de hoy ha tenido una tendencia de que una vida piadosa, hay que ser un poco más flexible con la juventud, darle un poco de libertad. Mas, sin embargo, ese no ha sido el problema. El problema es el problema espiritual, cuando nosotros no atendemos el asunto de la espiritualidad y tenemos una vida de oración y de ayuno y pretendemos predicar, cantar, ministrar, va a llegar el momento de que eso va a pasar factura, ¿ves? Pasa factura y va a llegar un momento de caída en el cual se le va a hacer bien difícil a la persona levantarse, no imposible, pero se requiere mucha entrega y realmente una decisión completa. Gloria al nombre del Señor. Y otro punto de vista muy interesante, aquí es donde el pueblo de sana doctrina falla. Independientemente, ya el hombre se confesó, podemos analizar un sinnúmero de cosas. Se confesó. Ahora, si él comienza a pretender a influenciar su estilo de vida, aún dentro de la juventud cristiana, pues entonces uno como ministro se le para de frente y dice, no, aquí esto está mal. Eso uno da una voz de alerta. Mas, sin embargo, cuando una persona confiesa su pecado, eso significa que el Espíritu Santo ha venido redarguyéndolo y de alguna manera la persona confiesa para sentirse liberado, pero esa confesión no es una confesión para un arrepentimiento, sino que es una confesión para decir, este soy el que soy, acépteme como soy y se acabó. ¿Ve? Existen varias confesiones. Hay confesiones que proceden de un corazón para un arrepentimiento. Hay otras confesiones que es simplemente el hecho de que soy esto, estoy en este tipo de pecado, me abrí y se acabó. Me liberé mi conciencia que me estaba diciendo que estaba mal y se produjo un tipo de liberación falsa, lo cual pretende es una justificación. Obviamente, cuando una persona cae en este tipo de conducta, cuando obviamente caemos en la justificación, no una confesión para arrepentimiento, sino una confesión para justificación en mi conducta, ya ahí uno puede notar que hay una conciencia cauterizada, una conciencia donde el enemigo ha venido ganando terreno y podemos analizarlo, y si vamos a hablar de esto conllevará un sinnúmero de videos. Quiero ser corto y preciso. Eso conlleva quizá una vida de pecado, una vida cuando el Espíritu Santo redarguyó, no hubo un arrepentimiento, se contrista el Espíritu Santo, cuando se contrista el Espíritu Santo se apaga, cuando se apaga se contrista, cuando se contrista se va. Y cae en este punto de la trampa del enemigo, llega el enemigo, entra el enemigo con una mentira, se produce una confesión, no para arrepentimiento, sino para una justificación. En el caso de la iglesia, número uno, el ejemplo que podemos traer es el ejemplo también de David. Cuando David, obviamente Saúl lo persiguió todo por un desierto, David, el día que se enteró que Jonatán y Saúl se murió, él lo que hizo fue cantar un cántico, una endecha, que es un cántico fúnebre, una conmemoración, y dijo, ¿cómo han caído los valientes? David pudo aprovechar esa oportunidad para desquitarse el tiempo que Saúl lo había perseguido por un desierto injustamente, mas sin embargo se creció. Nosotros tenemos que aprender a tener un balance de iglesia de sana doctrina para nosotros, entonces nosotros no proyectar que nosotros no sabemos restaurar, porque eso prácticamente lo que dice el mundo de la apostasía, que el pueblo de sana doctrina no sabe restaurar. Entonces, en estos momentos, en vez de nosotros decir, ya el hombre pecó, ya está en pecado, ¿qué vamos a hacer? Orar por él. Ahora, otra cosa es que él utiliza esa vida de pecado para entonces influenciar a la juventud y que la juventud se provoca un desenfreno, etcétera, etcétera. Pero en estos momentos hay que ser sabio, porque entonces nosotros tenemos que crecer y mostrar el amor de Dios para que entonces nosotros podamos decir, mira, la Biblia dice que si alguno fuere sorprendido en un pecado, pues nosotros podemos restaurarle con espíritu de mansedumbre. Obviamente una restauración conlleva que la persona quiera restaurarse. Si una persona no quiere restaurarse, obviamente Dios no va a restaurarlo. Pero yo creo que la conducta, o sea, el panorama que hemos visto en este joven, lo conocemos porque es famoso, mas sin embargo es la norma de muchos casos que se dan dentro de la iglesia, que casi ninguno de nosotros conocemos porque no son conocidos, pero prácticamente esto es como si fuera un panorama de lo que sucede mayormente
dentro de la juventud de la iglesia. Muchos son nacidos y criados en el evangelio. Llegó el momento donde la iglesia asumió ciertas posturas de libertinaje. Y dicho sea de paso, me recuerdo que venía de predicar y escuché un presidente concilio diciendo que teníamos que hacer algo con nuestra juventud. Nuestra juventud se sigue yendo a la calle, se sigue yendo a la perdición. Aún las iglesias que han aflojado las posturas, ¿verdad?, de una vida piadosa, de una vida de santificación, de una vida de separación y consagración para Dios, que hoy en día pues le han abierto las puertas al libertinaje y las iglesias parecen discotecas y todo es una tendencia al secularismo. Mas, sin embargo, escuché de primera mano a un presidente hablar por la radio que tenían que hacer algo para poder retener la juventud dentro de la iglesia. Y ahí es donde la iglesia tenemos que abrir los ojos, porque esto no es cuestión de entretenimiento, esto no es cuestión de nosotros poder bajar al nivel de la juventud, es cuestión de que no existe un evangelio para niños, no existe un evangelio distinto para los jóvenes y no existe un evangelio distinto para los adultos. O sea, existe una sola Biblia, Dios demanda que nosotros vivamos a la altura de la palabra y tenemos que comenzar a trabajar desde la niñez con la juventud hasta los adultos para que puedan entender la totalidad del mensaje y qué es lo que Dios espera de nosotros como creyentes o como cristianos, como personas que amamos al Señor. Entonces, en este caso, es muy lamentable, y si hablamos como padres, estamos seguros que ningún padre quiere que sus hijos se aparten. Y si hablamos como pastor, es muy triste cuando vemos jóvenes, que a mí me ha pasado, jóvenes consagrados, de la noche a la mañana se apartan y viven una vida tibia dentro de la congregación de la iglesia y se le hace bien difícil levantarse. Imagínese una persona que ha tenido tanta influencia, que ha caminado tantos lugares, con tantas influencias y tanta guerra interna, pues solamente Dios sabe. Ahora, ¿cuál es la actitud de la iglesia? La actitud de la iglesia es orar. Obviamente, yo no estoy justificando el pecado ni la conducta de nadie. Simplemente es que nosotros debemos como iglesia medir las palabras cuando un ministro cae, sea JA, sea quien sea. Todos estamos propensos que si no nos guardamos y vivimos una vida a la altura de la palabra, todos estamos propensos aquí a caer y a fallar en algún momento si nos descuidamos, porque el diablo, la Biblia dice en Juan capítulo 10, verso 10, que el ladrón vino a robar, matar y destruir. Por tanto, antes de nosotros señalar, y no estoy hablando de señalar en el sentido de que justifiquemos el pecado, porque pecado es pecado, lo que está mal, pero recuerda que hoy puede ser él, mañana puede ser tu amigo, mañana puede ser tu compañero, Dios no lo quiera, mañana puede ser tu familiar, mañana puede ser un ministro cercano a ti, o mañana puede ser tú mismo. ¿Cómo te gustaría que la gente reaccionara cuando, si en un momento en tu vida usted, que Dios no lo quiera, usted comete un tropiezo, un error, un fracaso? Recuérdese que una cosa es defender la sana doctrina, preparar una apologética frente a una doctrina equivocada y errónea, y otra cosa es cómo usted trata con el pecado dentro de la iglesia y cómo nosotros enfrentamos y cómo nosotros podemos aprovechar un momento tan negativo como este y tan lamentable, porque el llamado del apóstol Pablo que se le hizo fue: mira, vete porque instrumento escogido me es. Y el enemigo sabe, hermano, que si él logra hacer caer a alguno que tiene un poder de una influencia, independientemente, ¿verdad?, porque aquí no estamos mirando otros aspectos, el enemigo sabe que le será un instrumento útil en sus manos. Por eso es que usted debe orar por los ministerios, usted debe orar por su pastor, usted debe orar por la familia pastoral. Y nosotros como pueblo sana doctrina, en estos momentos hay un mundo observándonos, que en vez de nosotros decir, muchachos, lo llevo al diablo, nosotros podamos ser un poquito más de prudentes y decir, caramba, que Dios tenga misericordia, porque aquí en Gálatas capítulo 6, verso del 1 hasta el 10, dice una cosa: restaurarle con espíritu de mansedumbre, y segundo, Dios no puede ser burlado. Si alguno pretende burlar a Dios, vivir una vida de pecado, Dios no puede ser burlado. Esa es la realidad. Mas, sin embargo, nosotros debemos proyectar más misericordia
No es que estemos pasándole paño tibio al pecado, vuelvo y repito por si acaso, lo que está mal, pero nosotros debemos crecernos en estos momentos como lo hizo David. Vuelvo y repito, David, ¿verdad? Yo no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. David, siendo perseguido por Saúl, sus 40 años en el desierto, cuando se enteró que Jonatán y Saúl habían muerto, él preparó un cántico, una endecha, un cántico fúnebre, el cual decía cómo han caído los valientes sobre las alturas. O sea que él honró el momento de la partida. No es que nosotros estemos honrando o pasándole paño tibio al pecado. Mas, sin embargo, yo creo decir, caramba, vamos a orar por el muchacho. Creo que no me va a restar a mí mi postura de hombre de Dios. Estamos claros que el pecado es pecado, pero también hay que saber cómo hablar y cuándo nosotros poder hablar con misericordia con otros, porque el deseo de Dios es que nadie se pierda. Y yo creo que el deseo de cada uno de nosotros como ministro, como evangelista, como pastor, como pueblo de Dios, el deseo es que la gente se salven y la gente no vuelvan atrás, sino que perseveren hasta el final. Ya creo que he tocado los asuntos ministeriales, asuntos como padre, asuntos como pastor, asuntos como iglesia. Y nos toca simplemente, voy a hacer esto va a ser sencillito, preciso y corto, meditando, ¿no? En estos asuntos. El que yo diga que oremos por él no significa que vamos a aplaudir ahora todo lo que hagan los muchachos. Wow, está bien, tremendo. Pero sí es lamentable, es lamentable. Yo creo que ningún cristiano debe sentir gozo cuando alguien caiga. Me recuerdo cuando estaba aún en los comienzos del ministerio, alguien me llamó, algo que pasó en una iglesia. Un pastor había sido sorprendido y lo había confesado una conducta homosexual. Me llamaron, fui a su casa, hablé con él. En ese caso, esa persona se sentía demasiado culpable. Creo que hasta el sol de hoy no sé si ha vuelto. Pero me acuerdo aquella experiencia donde yo fui a la casa y comenzamos a ministrar. Y los gritos de ese pastor eran unos gritos de dolor, de lamento, hasta cierto punto de arrepentimiento por lo que había hecho. Fue una experiencia tremenda. Y en ese día cuando yo me fui de esa casa, yo pensé, caramba, ¿quién de la congregación y quién de las personas que este hombre conoció se atreverá a visitarlo en este momento? Que todo el mundo reaccionamos, muchachos, se lo llevó el diablo, fíjate de eso. Qué triste que cuando el diablo tiende la trampa, ¡pam!, la gente cae, ya sea de una manera que puedan sentirse dolor o puedan sentirse, porque hay gente que cae en pecado y lo que sienten es orgullo o rebeldía. Pero ¿quién de nosotros tendrá los pantalones suficientes para ir a visitar a una persona que ha caído en una conducta pecaminosa y poder mostrarle el amor de Cristo? Porque el sentir de Cristo es que todos procedan al arrepentimiento. Y ese día, que fue muchos años atrás, cuando salí de esa casa y tuve esa experiencia, yo medité y dije, wow, ¿quién ahora podrá ayudar a esta persona que está en este grave error y en este grave pecado, ayudarlo a salir de esto? Y la realidad es que casi en este momento, casi nadie aparece. Son muchos los que aparecen para señalar, pero son pocos las manos que se extienden para ayudarle a levantar. El caso de J.A. simplemente es un reflejo de cosas que pasan todos los días en la iglesia, de cómo personas caen en pecado y no hay casi una mano amiga que le pueda extender para levantarse. Y vuelvo y repito, no es que le estamos pasando paños tibios al pecado. Pecado es pecado. Si no se arrepiente, obviamente le espera, como dice la palabra, una horrenda expectación de juicio. Pero es lamentable y nosotros debemos orar para que Dios cuide
a todos los pastores, evangelistas, misioneros. Y hay otras cosas que están ocultas que nadie sabe. Ese caso es peor aún. Ese caso es peor aún. Pero nuestro sentir como iglesia es en estos momentos sentir angustia, sentir dolor y comenzar a orar. Orar por aquellos que todavía están militando y por aquellos que están predicando y por los evangelistas, por los pastores, por los misioneros. Obviamente no estamos hablando de personas que son charlatanes, porque los hay, de que los hay. Personas que andan haciendo lo que dé la gana, personas que andan torciendo las escrituras, personas que andan... usted tiene que aprender a separar aquí hay que aprender a separar el trigo de la cizaña. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aquí hay que separar el trigo de la cizaña. Este joven, para que usted fije cómo el diablo le tiende trampa. Este joven el que contrató a Michael Jackson le hizo un acercamiento cuando se hizo famoso. Y él dijo que cantaría solamente para Cristo. Sin embargo, cuando vemos pasando los años, vemos la decadencia. Y como una persona que un día declara una cosa, cambia su pensamiento simplemente por el hecho de la espiritualidad. Si nos descuidamos, el diablo nos arranca la cabeza. Recordemos el contexto de Brasil. Brasil tiene alrededor de 10 iglesias, un movimiento fuerte homosexual, donde ellos dicen que Dios los ama tal y como son, ¿verdad? Y si este joven persiste en su conducta de estar cantando canciones cristianas en ese pecado, pues Dios se encargará de ello y nosotros, obviamente, lo que está mal, está mal. Pero estoy hablando en un sentido de que pongamos en ejemplo este joven que comenzó bien temprano el ministerio, 3 años de edad a cantar. Y cómo es que nosotros Cristo se preparó 30 años para 3 años de ministerio, más nosotros nos preparamos 3 años para 30 años de ministerio o aún más, sin una preparación espiritual. Y vuelvo y repito, por si acaso alguien está creyendo aquí que estamos justificando el pecado, si esta persona persiste en su conducta y cantar una canción cristiana, obviamente ya hay una conciencia endurecida y se convirtió en un instrumento de Satanás para llevar muchos al error. Pero, ¿cuál es el deber de la iglesia? Nosotros, eso debe producir en mí gozo, no debe producir en mí gozo. Debe producir en mí lamento y lloro, como también a Dios le debe doler en el corazón que alguien que una vez tuvo una conducta recta, una conducta que rechazó millones de dólares para no cantar con Michael Jackson, con el productor de Michael Jackson, cómo es que va evolucionando y años después lo que un día confesó cambió. Para mí eso debe causar dolor, tristeza y angustia y debe producir que yo pueda orar por otras personas, por otros ministerios que quizá ni conozco, para que Dios le ayude, porque aquí todos estamos propensos a caer si nos descuidamos. Más si estamos cercados en la presencia de Dios, caminando en la perfecta voluntad de Dios, la Biblia dice que a los suyos nadie los arrebata. Sin embargo, si hay un descuido, el diablo los puede llevar. Eso es una realidad. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que existe la apostasía. Porque si fuera salvo, siempre salvo, pues entonces la apostasía no existiera. O como dicen muchos que quieran acomodar la teoría salvo, siempre salvo, que dice, pues nunca se convirtió. Porque eso es lo que dicen los calvinistas. Cuando alguien se convierte y se aparta, dice, verdaderamente nunca fue salvo. Eso es un disparate. Entonces, el punto de vista es que nosotros debemos sentir gozo. Si está mal, se está mal. Si va a seguir cantando canciones cristianas, siendo en esta conducta, lamentablemente hay una conciencia cauterizada y hay que levantar la voz. Amén. Pero debemos ser un poco más prudentes, porque no hace ni 5 minutos, o sea, esto salió ayer y no hace ni 5 minutos que salió la noticia y ya los cristianos, sin investigar bien, cayéndole arriba. Gloria al nombre del Señor. Y por eso es que nos tildan que no sabemos restaurar, porque somos rápidos. Vamos a ser sinceros,
Somos rápidos para señalar, pero yo nunca veo de la mucha gente que señala, muchas veces hablando palabras para restaurar a alguien. Son pocos. Y ahí es donde se pierde el balance y todo el mundo está presto para corregir, pero nadie está presto para restaurar. Y esa es la realidad. Ese es lo que yo quiero llevar. Ese es el punto de vista. Yo no conozco a Yotá, ni sé quién es, simplemente conozco lo que he visto. Solamente Dios sabe. Pero lo que estoy trayendo es que eso es un reflejo de lo que pasa dentro de la iglesia. Y yo lo he vivido con experiencia, como conté ahorita, que me llamaron a orar por un pastor que había caído. Y cuando salí de esa casa, Dios le ministró. Cuando salí de esa casa, yo me pregunté, caramba, ¿quién será el que va a venir aquí? Ya sea a corregirlo, a reprenderlo, a orarlo o a restaurar, ¿verdad? Porque todo es una gama de cómo Dios opera en la restauración. La restauración no solamente son palabras bonitas, la restauración tiene que ver también la corrección, la liberación, ¿verdad? Y la reprensión. Todo eso conlleva un asunto de restauración completa. Pero el hecho que queremos llevar es, cuando yo salí de esa casa, caramba, ¿quién le va a levantar? ¿Quién va a ir a donde esa persona a decirle, mira, levántate, Dios te quiere levantar? Mas, sin embargo, no podemos negar que estamos propensos más rápido a señalar que a levantar y a restaurar. Esa es la verdad. Esa es la pura verdad. Yo llevo toda mi vida en el evangelio y eso es lo que yo lo he vivido. Yo lo he vivido como hijo de pastor. Yo lo he vivido. Somos rápidos para señalar los defectos. Y cuando hablamos de defectos, no estamos hablando de pecado. Porque hay gente que lo que están buscando es que usted se resbale en una cáscara para entonces cortarle la cabeza. Y por eso hay mucha gente que no quieren saber de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no se supo diferenciar cuando una persona está luchando. Porque yo fui joven y luché dentro de la iglesia con todas las cosas, el mundo, la atracción, todo. Ahora yo te puedo hablar de eso. ¿Por qué? Porque yo he podido sobrevivir a esas tentaciones como joven. Cuando la viví, luché, fracasé en muchos momentos, me sacudí, me levanté porque no llegué al ministerio, no me levanté o a la iglesia porque era un santo, ¿verdad? Tuve mi lucha, mi guerra, mi batalla como cualquier joven que te puedo hablar. Cómo es que una persona tiene una guerra dentro que en un momento de su vida decide rendirse y no pelear más, ¿verdad? Y que en este proceso son más los que señalan que los que tienden la mano a restaurar o a orar por la persona para que Dios lo ayude. Entonces, vamos a suponer que siga cantando música cristiana siendo un homosexual. ¿Qué vamos a hacer? No, tampoco vamos a descartar lo que no se puede orar por el hombre. Pues hermano, mi Señor reprenda al diablo y vamos a orar que este hombre Dios le abra los ojos a él y a quien sea, porque yo no lo conozco ni tengo preferencia especial con nadie. Lo que simplemente estamos utilizando una plataforma como un ejemplo de muchos casos que se dan en la iglesia, que no salen a la luz, que pasan todos los días y otros esconden los pecados debajo de la alfombra, que eso es aún peor. Amén. Y siguen por ahí para abajo como si nada hubiese pasado, que eso es peor aún. Jesús y el pecado no son compatibles. Eso es claro. ¿Qué se hace frente al pecado? Uno debe atender a restaurar. Ese es el llamado de la iglesia. Ahora, si esa persona sigue una conducta pecaminosa, creyéndose cristiano y estando en pecado, pues entonces uno, ¿qué es lo que hace? Lo denuncia porque se convirtió en un lobo, una metamorfosis, una transformación de un creyente que cayó en apostasía y ahora quiere arrastrar a todo el mundo detrás de su libertinaje, ¿verdad? Vamos a ver si nos entendemos así clarito en español. Amén, gloria al nombre del Señor, porque lamentablemente, hermano, así es que son las cosas. Gloria al nombre del Señor. Así que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde a cada uno de nosotros, porque es el sentir del Señor. Aleluya. Que ninguno, aleluya, de lo que Dios le ha entregado se pierda, sino que podamos alcanzar la salvación. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pues claro, esa es la pregunta. Nadie puede ser restaurado si no quiere ser restaurado. Eso es imposible. Ahora, ¿cuál es la reacción de la iglesia? Alguien que me escriba, ¿cuál es la reacción de la iglesia? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué dice la Biblia? Porque usted nunca oró por él, pero ahora se enteró que pecó y ahora hay que arrastrarlo. Pero ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Usted me está entendiendo. No podemos entonces los momentos aprovecharnos del árbol caído y hacer leña del árbol que se cae.
porque esa es la linda. O sea, usted nunca supo quién rayo era ese hombre, ahora se enteró que es pues entonces es un diablo. Entonces, pero usted nunca oró por él, usted nunca le oró a Dios por su ministerio, usted nunca, ¿sabe? Eso es lo que yo me estoy refiriendo. Y muchas veces lo que caemos en hipocresía y en falsedad. Esa es la verdad. Dios restaura al que se deje restaurar. Si no se quiere restaurar, Dios no restaura a nadie que lo quiera restaurarse. Si una persona insiste en su conducta y pretende ser cristiano, la persona cae en un estado que es un estado que el ser humano puede caer en un estado peor. Le voy a decir cuál es el estado peor que un impío, que una persona que está en la calle. Es el estado del endurecimiento de la conciencia. Cuando una persona cae en el estado del endurecimiento de la conciencia es cuando el Espíritu Santo no obra para redarguir. Para redarguir, dice, si ese joven estuviera temor de Dios, no anunciaría esto públicamente, sino que se retiraría de los medios y pidiera ayuda. Pues claro, porque nosotros no estamos justificando la conducta. Pero ¿qué nosotros vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué nosotros vamos a hacer? ¿Usted oró por él? ¿Alguien oró aquí por él? ¿Alguien ha orado? ¿O antes de orar usted dijo no, que es un diablo? ¿Usted me está entendiendo? Por eso es que la gente no quiere creer en sana doctrina. ¿Por qué? Porque primero criticamos y después oramos, después señalamos. Claro que no estamos justificando la conducta. Y claro que una persona, pero ¿tú sabes qué? Yo prefiero que alguien lo publique, que alguien lo esconda, porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. Si no se apartó, se lo lleva al diablo. Pero si confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Si confiesa y no se aparta, el enemigo se lo llevó. Esa es la verdad. Amén. El problema es que la iglesia de sana doctrina, yo he vivido en la iglesia toda mi vida y este es el tipo de conducta que vive la iglesia. Primero es mejor pedir perdón que pedir permiso. Ese es el problema. Entonces nosotros somos, que es un diablo, pues usted nunca se enteró de ese ministerio. Usted nunca supo de ese hombre y ahora está enterado y ahora usted sabe la vida completa de ese hombre. A mí ni me importa, pero lo que estamos utilizando es como una plataforma de ver lo que la cuestión es si le pasaría a su hijo. Vamos a ponerlo en ese caso. Si a usted le pasa con un hijo, usted va a estar contento. Si usted le pasa un hijo, a usted le pasara un hijo, le pasara eso, ¿cómo usted estaría llorando? Yo estaría clamando a Dios. ¿Ve? Entonces ese es el sentir de la iglesia porque fue parte del cuerpo de Cristo, aunque este momento no lo sea. Sea él o sea alguien que conozco muchas personas que han caído de la gracia de Dios y que nunca se han podido levantarse. Y le voy a decir una cosa, para que la gente se levante, por ejemplo, si alguien peca aquí en Isabela, se tiene que mudar para Asca para restaurarse. Porque el pueblo no sabe restaurar. Esa es la verdad. El pueblo no sabe restaurar. Lo quemamos, lo pisoteamos, lo pateamos, lo escupimos y después oramos por él. Ay, Dios mío, perdónalo. No, si fuera su hijo, ¿cómo usted se sentiría? Si fuera su hijo, si fuera su familiar, su esposo, su padre, que Dios lo guarde y lo cuide, ¿cómo usted se sentiría? De eso es lo que estoy hablando. Yo no estoy hablando que si no tiene temor de Dios, dejaría de tener temor de Dios, si esto, lo otro, si apóstata. Yo no estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando que el sentir, ¿cuál es el sentir? ¿Cuál es el proceder? ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Si alguno fuera sorprendido en pecado, restaurarle con el espíritu de ese hombre. Si no se deja restaurar, pues entonces que el diablo se lo lleve. Pero que sea el diablo y no sea usted que se lo entregue a Satanás. Usted me está entendiendo, porque el diablo sabe hacer bien su trabajo. Él no necesita su ayuda. El diablo sabe hacer bien su trabajo y Dios también sabe hacer su trabajo. Yo no necesito entregarle a nadie al diablo. Amén. O sea, yo no soy el apóstol Pablo. Amén. Pablo se lo entregó al diablo, aquel que fue sorprendido, para que la iglesia no fuera pero nosotros tenemos que tener líneas claras. ¡Pran! ¿Cuáles son las líneas claras? ¡Pran! Dios no se lleva con el pecado. Se acabó. Segundo punto, si fue
JA, fulano, mengano, Yuyo, el que vende pan, Juana, la del barrio. ¿Cuál es mi sentir? Caramba, el diablo tumbó a alguien del cuerpo de Cristo. Ten misericordia, Dios. ¿Ve? Ahora, si esa persona vive una vida que, tú te caíste, ahora vas a hacer lo que te dé la gana, pues no, entonces nos les paramos de frente, pan. Usted en la iglesia aquí, este hombre es un falso. Él confesó su pecado y entonces pretende ahora seguir cantando, pues entonces uno se le para al frente. Y con todo eso, es algo lamentable que suceda en la iglesia. Obviamente son los tiempos finales, los tiempos del fin, y es una trampa, otra táctica más del enemigo para seguir arrastrando la juventud. Ahora, eso es lo que pasa dentro de la iglesia. Que tenemos gente dentro de la iglesia que siguen cantando, siguen predicando, siguen haciendo, pero no buscan a Dios. No buscan a Dios. A mí no mire, yo no estoy aquí defendiendo porque yo ni lo conozco, hermano. Yo estoy trayéndolo como si fuera un ejemplo. Yo no vivo ni cerca de él, yo vivo en Puerto Rico, pero sí he visto de cerca hombres que han caído, y sí he tenido cerca hombres que han caído. Cuando a mí me llaman, fulano cayó, consiguieron adulterio, mire, hermano, es un dolor en el corazón, ¿sabe? Es un dolor. Ahora, si esa persona no se restaura y pretende vivir una vida de charlatán, pues entonces uno se le para, uno dice, no, espérate, aquí está, ese hombre está mal porque está aquí jugando con las cosas de Dios. Entonces, todas las cosas que pasan al medio, que surgen, es para que nosotros podamos reflejarnos. ¿Cómo actuamos como iglesia? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que podemos hacer? No con JA, porque claro que yo no voy. Sí, voy a llamar JA, ¿cómo está? Dios te bendiga. Por favor, hermano. Eso es ilógico porque son personas que son inalcanzables, pero lo estamos utilizando como un ejemplo, porque ese es el problema también, que tenemos dos varas para medir. Cuando es alguien que conocemos, chacho, Dios mío, ayúdalo, pero cuando es alguien que no conocemos, tenemos otra vara. Y ese es el problema, que tenemos dos varitas para medir el panita y para medir aquel que no es pana mío. Ese es el problema también de la hipocresía. Y aquí no es cuestión de que si sea pana o que sea fulano o que sea mengano. Aquí la cuestión es que hay alguien que el diablo le hizo una trampa y lo arrancó del cuerpo de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Pues si no cambia hay que denunciarlo, claro que sí. Pero es lamentable que las noticias salen, vamos a suponer que salió ahora, 5 segundos después ya lo estamos desbaratando. ¿Usted me está entendiendo? Esa es la pregunta, ¿sabes? Ahora, si mañana sale aquí una noticia diciendo el fulano de tal va a seguir cantando música cristiana, pues entonces nos los paramos de frente y decimos, este tipo es un falso, y hacemos una voz de alerta para que la gente no siga en su conducta. Pero lo que yo estoy mirando es que sale la noticia a los 5 segundos, ¡pra! Sin analizar los pormenores, sin analizar nada, ¡pra! Pero si es el pana mío que se cayó, si fue Pepito, el pana del combo mío, ¿usted me entiende? Se lo voy a hablar así, en arameo, para que me entienda. Si es fulano, si es fulano, si es fulano, si es mi pana, entonces ahí tenemos otra varita, otra varita. Otra varita. No, hay que tratarlo con misericordia. Mire, mi hermano, todo lo que el diablo hace, o que el enemigo, el agente le permitan hacer, lo hace con un propósito. ¿Qué puede venir detrás de esto? Bueno, yo he orado personalmente por jóvenes dentro de la iglesia. Yo, que Dios me ha dicho, tiene una batalla con el homosexualismo. Yo, y le ha dicho en el oído, Dios me revela que tiene una batalla con el homosexualismo. Estaba en un culto una vez, en un estado, y Dios me reveló, esa persona está en adulterio. Mire, cuando yo dije, aquí el Señor me revela que hay una persona en adulterio, esa persona que yo lo estaba mirando, cuando iba pasando frente, se asustó. Y cuando estaba al final del culto, se me acercó y me dijo, pastor, esa persona que usted dijo, soy yo. Y yo le dije, Dios me lo mostró. Lo tomé aparte y le di un consejo.
¿Ve? Ahora, mucha gente se pregunta, ¿por qué es que Dios nos revela los pecados ocultos a la luz? El problema es con qué propósito usted quiere que Dios revele los pecados a la luz. ¿Ve? Porque cuando Dios te usa y te revela, ya sea en sueño, en profecía o en algo, usted tiene que discernir cuándo, cómo y dónde. No es que Dios le reveló algo, ¡pran!, y usted lo dispara de la baqueta. Es cuando la Biblia dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Cuándo, cómo y dónde. ¿Ve? Ahí usted usa la sabiduría de Dios en el don. ¡Pam! Usted usa la sabiduría de Dios en el don. Usted se imagina que yo hice esa campaña, había allí 500 personas, que si yo cojo tiro al medio a ese hombre delante de la esposa, yo le puedo baratar hasta el matrimonio. Ahora, yo hice la persona se humilló, vino donde mí, yo le di un consejo aparte. Si se enderezó o no se enderezó, pues entonces ya es problema de él, ya yo hablé. El problema es de él si quiere resolverse o no quiere resolver. Entonces, ese es el problema. Que aquí Jesucristo, ¿qué hizo Jesucristo? Jesús atacó a los fariseos. Le dijo: sepulcros blanqueados, generación de víboras, hay de vosotros. Lo atacó. ¿Qué hizo con la mujer adúltera? Le dijo: ¿quién te acusa? Vete y no peques más. La tenían que apedrear. Le lo dijo: vete y no peques más. Al leproso le dio sanidad. Tiene que aprender con qué usted está dando. Si es con un fariseo, si es con una mujer sorprendida en el acto de adulterio, o si es con un leproso. ¿Ves? Porque lo que pasa es que la gente tiene la misma medida para todo el mundo, y por eso es que la gente tiene tantos problemas y tienen tanta falta de sabiduría, y tanta gente que lamentablemente en la iglesia no quieren saber de la iglesia, porque yo los he tenido. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría para bregar. Se creen que todo es a la cañona, todo es con palo, todo es con metralleta, con escopeta. Entonces la sabiduría no la usan. No usan la sabiduría. ¿Cómo usted va a manejar esa información? ¿Verdad? ¿Cómo usted va a manejar esa información? Todo es a fuerza de traca, taca, taca, taca. Hay gente que a fuerza leñazo entran, pero hay otros que no. Entonces Dios te tiene que dar sabiduría cómo que usted va a bregar y a trabajar con cada situación específica. Cómo usted va a trabajar con eso. Y también esto es un tema pastoral. Si usted no es pastor, usted no va a entender. El pastor, Dios ha dotado al pastor con un corazón para trabajar con las ovejas. A gente que ese corazón se le tarda en desarrollarse. ¿Por qué? Porque tiene que aprender la fuerza de fuetazo, ¿verdad? Y yo he pasado por ahí también. Mi sentir es que Dios tenga misericordia de todos nosotros. David dijo: yo prefiero caer en manos de un Dios vivo que en manos de los hombres, porque Dios tiene más misericordia que los hombres. Esa es la verdad. Si usted peca aquí en Puerto Rico, usted se va a tener que mudar para el Polo Sur con los pingüinos, porque donde quiera que lo vean le van a querer entejar la cabeza. Y pues, esos son señales del fin. Que si ese muchacho sigue cantando música cristiana en su conducta, el enemigo se lo va a llevar. Y entonces tenemos que orar por la gente, para que ese instrumento del diablo a la gente no se le influencie, sino que puedan abrir los ojos, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, porque hay que tantas versiones de cómo nosotros podemos analizar este asunto, que nos vamos a amanecer. Nos amanecemos aquí hablando. Cada cual tiene su opinión, pero ¿qué dice la Biblia? Jesucristo condenó al fariseo, perdonó a lo que fue sorprendido en el acto de adulterio y abrazó al leproso. Hay que identificar quién es el fariseo, quién es el que está en pecado, quién es el charlatán, quién es el apóstata, quién es el que está jugando con Dios, quién es el que falló, quién es el que se quiere restaurar, quién es el que no quiere restaurar, quién es el que quiere vivir en su vida en pecado y seguir ministrando por ahí como un loco. Todos esos aspectos que hay que ministrarlo y saber hablar. Si yo no tengo los elementos completos, yo no puedo hablar. ¿Usted me entiende? Yo no puedo juzgar con justo juicio si no tengo todos los elementos de juicio para saber qué es lo que está pasando. Pero hay un Dios que restaura, sí. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todo proceda en arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. ¿Son tiempos finales? Sí. Muchos tropezarán, sí. ¿Se entregarán unos a otros? Sí. ¿El amor de muchos se enfriará? Sí. ¿Tiempo de apostasía? Sí. ¿Ve? Pero para mí, yo veo
inadecuado, vamos a suponer fulano de tal, el ministerio intergaláctico fulano de tal cayó en adulterio. A los 5 minutos usted está en Facebook arrastrando el piso con él sin haber orado. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero como tú no lo conoces, ¿ves? Ahora, si es el pana tuyo, tú dices, muchacho, usted hay que guardarlo en secreto, vamos a guardar esto, que nadie lo sepa. ¿Ves? Entonces tenemos dos varas y es donde está la hipocresía manifiesta. Ahí está la hipocresía. Dios no va con la hipocresía, Dios va a las cosas como son. Y al fin y al cabo, Dios tiene más amor que todos nosotros. Amén. Y a mí me llaman mucha gente con diferentes casos, pecados, situaciones, que hay que tener sabiduría, hermano, para poder bregar con ciertos casos delicados, para que la intención siempre será atender a restaurar, ¿verdad? A restaurar. Siempre cuando a uno viene una persona con un problema, se ayuda para restaurar. Amén. Si una persona no quiere restaurársela, tenemos que entender que ni tú ni yo somos Dios. Hay cosas que le tocan a Dios y cosas que nos tocan a nosotros. Si ese muchacho se va a volver una piedra de tropiezo para el evangelio y quiere promover el homosexualismo dentro de la iglesia, pues nos los paramos de frente, se acabó. Ese no es el tema. El tema es qué hacemos con una persona que está en pecado. ¿Qué vamos a hacer con esa persona? ¿Con X o con Y? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la conducta de la iglesia? Gálatas capítulo 1, Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en pecado, restaurarle con mansedumbre, no sea que tú mismo seas tentado. Eso lo dice la Biblia. Pero el problema es que nosotros sabemos que alguien cayó y a los 5 minutos lo estamos explotando y bajando todo el mundo en Facebook. Y eso es una actitud diabólica. Es una actitud de Satanás y no es el corazón de Dios ni el sentir de Dios. Se acabó, sea quien sea. Si usted tiene esa actitud y usted se goza cuando alguien del cuerpo de Cristo se cae, usted no tiene el corazón de Dios. Usted me perdona. Porque es imposible que yo pierda un dedo y no sienta dolor. Porque si me cortan el dedo, yo voy a sentir dolor. Ese no es el sentir de Dios. Entonces hay que aprender a discernir qué cosa va acomodada en qué lugar. Pero somos, mire, disparando con la baqueta a lo loco. Pero muchas veces hace falta ¿dónde está la gente que sabe restaurar, muchachos? Están en escasez. Ahora búsquese la gente que quieren defender la sana doctrina. Amén. Que mucha gente, hermano, gloria a Dios, lo que quieren es el bochinche. Gloria a Dios antes de defender. Yo creo en defensa de la sana doctrina, lo creo firmemente. Lo creo. Y creo que hay que pararse de frente al apóstata, que hay que pararse frente al error, al libertinaje, a toda esta diablura. Pero otra cosa es, hermano, que usted salió 5 minutos en la noticia y usted esté bajando el piso con todo el mundo. Vamos entonces a hacer las cosas como la Biblia dice. Seguimos creyendo en la santidad, seguimos creyendo en la sana doctrina, pero aquí hay que aplicar, hermano, mire, lo que es el amor, la misericordia, la rectitud, la santidad, todo va de la mano. Entonces hay gente que solamente la balanza se inclina para una cosa y para restaurarnos nunca ayudan, ¿sabes? Para acusar y para... Es una cosa tremenda, hermano. Amén. Y yo viví eso como joven, como hijo de pastor. A mí me trataron de acribillar, porque todos los hijos de todo el mundo eran buenos, menos el hijo del pastor. ¿Ves? Yo fui hijo de pastor. Todos los hijos de todo el mundo eran perfectos, menos el hijo del pastor. ¿Ves? Y yo tuve que bregar con eso dentro de la iglesia. Yo me quería apartar, yo no quería saber de Dios. Yo le decía, pero ven acá esta gente. Yo tengo luchas, batallas, trato de buscar a Dios. Dios me bautizó a los 14 años, me bautizó el Señor con el Espíritu Santo. Trataba de buscar a Dios. No fui perfecto como joven en la iglesia, pero hasta aquí Dios me ha ayudado y hasta aquí Dios me ha sostenido. He pasado todas las esferas, todos los pormenores. Válgame, el diablo está por ahí prendido. Señor, que prenda al diablo. Mira, hermano, ayúdanos a vencer. He pasado todas, luchas, batallas, peleas, pero hasta aquí el Señor me ha sostenido. Gloria a Dios por eso. Y sé, cuando una persona lucha, amén, aleluya, por su salvación. Y sé también cuando hay una persona que está luchando,
Pero las personas de afuera lo que ven es otra cosa, y lo que quieren es destruir y tomar las manos en la justicia en sus manos. Yo sé que con este video esto no se va a acabar, eso siempre va a existir. Eso va a existir, esto va a ser una maravilla. Y esto tampoco se va a acabar con este video, estoy consciente de eso. Pero el que le caiga el sello, que se lo ponga. Porque ese no es el sentir de Dios. Ese no es el sentir de Dios. Yo, estando en la iglesia, por poco me aparto rebelde de la casa de Dios, por muchos dedos señalando al hijo del pastor, que era yo, mas sin embargo sus hijos eran unos sinvergüenza. ¿Ves? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero como eran sus hijos, no se podían tocar. No, pero como el hijo del pastor tiene que caminar. Una vez yo le dije a una, que no fue en la iglesia, gracias a Dios no me pasó en la iglesia, y le dijo uno de mis hijos, me dijo, ¿eso qué hijo de pastor? Yo le dije, pero ven acá, el hijo del doctor es doctor, el hijo del abogado es abogado. Y dije, hombre, no, los hijos de los pastores son igualitos que todos los jóvenes que están en la iglesia batallando con sus debilidades. Ese es el problema, hermano. Pero cuando son nuestros hijos, cuando son nuestros propios, ahí tenemos otra vara. Si usted quiere medir con esa vara, mídala. Pero cuando le toque a usted, también mídase usted con esa misma vara. Porque con la misma vara que mide, volverá a medirte. Y el tema es el caso de Jota, pero yo no estoy hablando específicamente de él. Yo estoy hablando que ese ejemplo se repite en la iglesia. Algunos se hacen visibles y otros se quedan ocultos debajo de la alfombra, que es 1000 veces peor que esto que está pasando. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a seguir hacia adelante, mantenernos firmes, caminando en el Señor. Porque si todos nosotros que estamos aquí nos descuidamos, esta carne que es más mala que el diablo nos va a llevar a las mismas pailas del infierno. Es la palabra arte español, nos va a llevar a las pailas del infierno. Pero que Dios nos ayude. Porque hay gente que piensan que nunca pueden caer. Hay gente que piensan que nunca van a estar en esa condición. Y no es que nosotros estemos dudando de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Lo que pasa es que usted todavía humanamente se cansa. El diablo no se cansa. Amén. Gloria al nombre del Señor. Oremos por los hijos de los pastores. Oremos por los hijos de los evangelistas. Oremos por los evangelistas. Oremos por los pastores. Yo he tenido pastores amigos que han caído. Y cuando se levantan no se pueden levantar igual. ¿Por qué? Porque cuando estuvieron en el piso, los primeros que los atacaron fueron los que se llamaban amigos. Le cayeron a... No sé cómo se va a volver a levantar. Se levantan peores porque no entienden. Y lamentablemente no es que estemos justificando. Pero hay gente, hermano, que... Chacho, cuando vuelven a levantarse, ¿dónde es que se van a ir? Para los liberales. Vente, papito, le están esperando con los brazos abiertos y allá lo convierten en un lobo. ¿Por qué? Porque si somos sana doctrina, hay que vivir esta palabrita completa. Sana doctrina no solamente es falda larga, pero largo. Sana doctrina es santidad por fuera y por dentro, y vivir la totalidad de la palabra. Toda la Biblia hay que vivirla. Y lamentablemente cuando hay gente que solamente se inclinan para una cosa, y dale con el tema, dale con el tema, dale con el tema, dale con el tema. Hermano, entonces la gente se cree, pero yo no creo en el libertinaje. Yo no creo en libertinaje, yo no creo en esa basura. Yo creo en la Biblia, en la palabra del Señor. Pero hay gente que hablan del evangelio de antes. Y el evangelio de antes era tan distinto al evangelio de hoy. Porque no había esa porquería de que si la gente estuviera... Era una libertad en Cristo maravillosa. Pero ahora, hermano, lo que hay es un desastre. Que Dios nos ayude a vivir como Cristo vivió. Como Cristo vivió. Amén. Como Cristo, ese es todo. Ser como Cristo. Como Cristo actuó. Aquí está la escritura. Cristo cogió a los fariseos, los arrastró. Amén. Alexander, muy bien. Con misericordia, ¿verdad? Se corrige el pecado. Claro. Ese texto está poderoso. Porque la misericordia no invalida la verdad, ni tampoco la verdad invalida la misericordia. Tremendo. Gracias por ese texto que se me había olvidado. Es muy cierto. Así que si usted nunca pasó un proceso de que lo estén fastidiando y que usted estuvo a punto de volverse rebelde, usted no sabe lo que estamos hablando aquí. Porque yo sí lo pasé dentro de la iglesia.
Eso era y fastidia con el hijo del pastor y el hijo del pastor y el hijo del pastor y el hijo del pastor. Y uno tratando de buscar a Dios ahí con esas luchas, las batallas, las guerras. Entonces gente que son instrumentos del diablo, hermano. Yo no digo que no se señale el pecado. Pero si usted va a ser tan enérgicamente señalando el pecado, sea enérgicamente también levantando al que se cae, por favor. Porque hay que tener un balance. O sea, no todo el momento puede ser ahí. Vamos a ver. Yo creo en defensa del evangelio. No se equivoque, que aquí no vamos a cambiar ni vamos a retroceder. Pero si usted es tan enérgico para una cosa, sea enérgico también para otra cosa, que el mundo nos está observando y echando el ojo. Y dice, muchacho, ¿cómo yo voy para esa iglesia? Si esa iglesia ahí, cuando se caen, se gozan. Mire, yo conozco hermanos que hay gente que son locos dictaminando juicios de Dios. Juicio, ¿no? Te va a caer el juicio de Dios. Ahora me escribió, he tenido el caso que he escuchado de personas que se han reunido con otros ministros y ellos lo que zumban es juicio de no, Dios te va a matar porque te metiste conmigo. Ay, que una loquera, hermano, yo no entiendo esto. Si Dios fuera a matar, a todo el que bochincha y todo el que se... Aquí no se queda nadie vivo, ¿sabes? Aquí va a ser una pandemia peor que el coronavirus, ¿sabes? Porque esa es la realidad. Tengo 40 años y desde que tengo uso de razón me acuerdo del evangelio. Lo viví como miembro, como joven, como niño, lo viví el evangelio como hijo de pastor, como predicador, como pastor ahora, como esposo, como jefe de familia, como padre. O sea, usted tiene que unir toda esa perspectiva y mirarlo y ponerse en los zapatos. Así que Dios nos ayude. Iba a ser corto esto, pero se extendió. Ahora yo no quiero que salgan por ahí diciendo no, que el pastor Omar Lugo le está pasando paño al tibio al pecado. No. Pecado es pecado. El problema es cómo nosotros reaccionamos frente al pecado. Ese es el tema. Y tampoco le estamos pasando paños tibios a nadie. Si hay alguien que se dañó y se acabó. Ahora, de que yo me goce de la caída de alguien son otros 20 pesos, ¿sabes? Entonces, la iglesia debe proyectar no solamente defensa del evangelio, sino que la iglesia debe proyectar también saber restaurar y saber dolerse cuando hay una persona que cae. Amén. Porque todos los que están aquí, aunque yo no lo conozca, y aunque no lo conozca, yo he tenido gente, que han ido a mi iglesia, que viven en Estados Unidos, visitan la iglesia, y después, meses después, los veo, ay, pastor, me aparté, hermano. Uno le da un dolor en el corazón de personas que siguen a uno por aquí y cómo a veces se apartan de los caminos del Señor. Eso, si a uno le causa dolor, imagínense a Cristo, al corazón de Cristo. Y uno debe tener el sentir de Cristo, hermano. Independientemente, a veces uno, no lo digo porque para que usted sepa, hermano, uno debe ayudar a las personas independientemente. Hay personas que uno no ni siquiera vive lo que ellos viven, pero cuando están en problemas, si uno puede dar una ofrenda, le da una ofrenda, porque yo he tenido casos de ministerios que nietos e hijos están enfermos y aunque sean personas que practican aún el libertinaje, uno aporta, porque eso es parte de ser cristiano, hermano. ¿Usted me entiende? Entonces uno ve que, muchachos, todo es a la cañona, todo es a palo, todo es yo creo en la defensa del evangelio, pero hay que mantener un balance. Que Dios nos ayude. Así que saludos a todos que están por ahí y que Dios me ayude. Aleluya. Y que Dios nos ayude. Y que no digan ahora que Omar Lugo está pasando paño activo el pecado, porque entonces sí, verdad que vamos a tener que hablar inglés. A la gloria de Jesucristo. Así que el Señor le continúe bendiciendo. La iglesia de Cristo, sana doctrina, tiene que ser una iglesia completa, que defienda el evangelio, que ame las almas, que sepa restaurar y que sepa defender de los lobos y denunciar a los lobos. Es el evangelio completo, poder de Dios, conocimiento de Dios también, avivamiento. ¿Sabe? Hay que tener
El evangelio completo, hermano, vivirlo completo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que sabe que el que vuelva una alma del error cubrirá multitudes de pecados, dice la Biblia. El que vuelva una alma del error cubrirá multitudes de pecados. Así que ese debe ser el Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Así que les dejo, hermano, que hay como una invasión de mí por aquí. Gloria al nombre del Señor. Y están hoy la música hoy por ahí. Pues tienen que sacar la bocina también para sacar un mensajito de Gigi Ávila. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así que Dios le guarda a todos, hermanos. Podemos diferenciarnos, pero hay que amarnos, ¿sabe? Aleluya. El amor de Dios tiene que reinar en nuestros corazones. Y el amor de Dios no significa obviamente tolerancia al pecado. Significa que hay que amarnos no de labios, sino de verdad. Si tú ves a tu hermano en necesidad, opera, muévete a favor de él. Un abrazo para todos los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Se les quiere igual y se les respeta igual. Así que un abrazo hacia adelante en Cristo. La gracia y la paz de Dios sobre cada uno de ustedes. Ore por mí. Amén. Ore por mí. Cada vez que usted recuerde, le pido oración. Necesitamos oración también. Ore por los evangelistas, por los misioneros. Ore por cada uno de nosotros. Así que Charlie dice que saque la bocina y que le meta fuego. Ay, santo. Roger, un abrazo de nuestra congregación. Amén. Roger tiene un testimonio tremendo también. Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga, Ángel. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Un abrazo para todos. La gracia y la paz de Dios sobre cada uno de ustedes.